Me van a perdonar los lectores ávidos, habituales de la literatura filosófica, la literatura ensayística, incluso me vais a disculpar los que hablabais de Fernando Sánchez Dragó para criticarlo, para ponerlo a parir por sus excentricidades. E incluso también me vais a disculpar los que erais fervientes defensores de su literatura o de sus comportamientos más que dudosos. Yo, cuando Sánchez Dragó ha fallecido, de lo que me acuerdo es sobre todo del año 1992. Recuerdo cuando Sánchez Dragó fue llamado por Televisión Española para presentar, para hacer un preludio de la emisión de la película La última tentación de Cristo de Martin Scorsese. La controvertida película de Scorsese se había estrenado en las salas de cine en 1988. Por supuesto, con una polémica brutal en todo el mundo. En España no podía faltar tampoco esa manera de actuar contra un film que se basaba simple y llanamente en una novela de Nikos Kazantzakis, en la que se retrataba el lado más humano de Cristo y, por supuesto, desde el punto de vista de muchas cosas de la ficción. Televisión Española, por aquel entonces dirigida por Jordi García Candau, estaba realmente acojonada, pero tenía la oportunidad de tener un buen share de audiencia, tenía la oportunidad además de ofrecer una película que se había estrenado 4 años antes y que más tarde o más temprano tenía que emitir. Así que, ni corto ni perezoso, programó en su parrilla la emisión en la segunda cadena de televisión española de La última tentación de Cristo en una noche. Acojonados, como os digo, por lo que pudiera ocurrir, los consejeros de Televisión Española del Partido Popular por aquellos tiempos la liaron parda por esta emisión y sectores retrógrados y sectores muy conservadores del catolicismo, del cristianismo, reclamaron a la audiencia que por supuesto no viera la película y que además hiciera boicot a esas horas de emisión. Pues acojonados, como os digo, lo que hizo Televisión Española es contactar con alguien que pudiera hacer un introito, una introducción a la película que calmara los ánimos antes de su visionado. Y para ello hablaron con Fernando Sánchez Dragó. Ya había trabajado en Televisión Española, venía haciéndolo de los años 70, había hecho una serie de programas culturales y era un hombre que tenía una facilidad para hablar y era un adalid de la cultura, a pesar de haber luchado en la época franquista contra Franco y en la democracia ser un irreverente. Pero se podía contar con él porque conocía la casa, así que lo llamaron. Y Fernando Sánchez Dragó se puso delante de la televisión, delante de la cámara, a hablar durante más de 5 minutos de La última tentación de Cristo, justo antes de la emisión en la segunda cadena. Yo siempre recordaré las palabras de Sánchez Dragó sobre la película. Insistió en la necesidad de respetar lo que había hecho Martin Scorsese. Insistió, enfatizó sobre lo que significaba la dicotomía entre la divinidad y la humanidad de la figura de Jesús. Que aquello era una película de ficción que se basaba en una novela de un griego en la que había intentado reflejar el lado más humano y lo que hubiera sido una tentación se hubiera llegado hasta el final y en lugar de tentación se hubiera convertido en realidad. Sánchez Dragó explicó en sus palabras la necesidad de respetar la emisión de la película que se proyectaba minutos después. Y sobre todo dijo lo que yo durante años después comenté basándome en lo que me comentó, lo que nos comentó a todos Sánchez Dragó. Que realmente la película guarda una enorme ortodoxia con la doctrina cristiana. En realidad, Jesucristo al final vence a esa tentación representada en la película de Scorsese por esa figura de esa niña que lo desclava de la cruz, que lo saca de la cruz y lo lleva a vivir una vida fuera del redentorismo, fuera de ser realmente el redentor de la humanidad. Pero que al final de la película, Jesucristo, cuando ve a sus apóstoles alrededor, se arrepiente de lo que había hecho, de la decisión, y le señalan a la niña que se convierte en una llama y le dicen, era el demonio con su tentación, y él pide volver a ser el redentor de la humanidad. Y vuelve a la cruz, se encuentra feliz y muere sabiendo que lo ha hecho por los seres humanos. Es decir, una película que en realidad la tentación es vencida, una película en la que no vence el mal, no vence el demonio. Todo eso fue explicado en pocos minutos por Sánchez Dragó, que lo hizo de una manera maravillosa. Así que yo,
a pesar de esa gran literatura que hizo Fernando y a pesar de todos los pesares, como cinéfilo un poco friki, siempre recordaré a Sánchez Dragó por aquellos minutos en los que presentó una película que, por cierto, tuvo 2,6 millones de espectadores de audiencia y un share del 22,8%, que no está nada mal para aquellos momentos. Le ganó la partida Televisión Española, pero por la primera, que estaba echando uno de los capítulos, uno de los programas de Hola Rafaela, aquel show que aquellas noches de fin de semana pues emitía Televisión Española con Rafaela Carrà como protagonista, que tuvo 3,4 millones de espectadores. Habían comenzado hacía tan solo varios años las cadenas privadas y, bueno, Telecinco ofrecía un partido de fútbol y todo eso, pero fueron las dos cadenas con más éxito, la primera y la segunda. Y estos 2 y pico de millones, 2,6 millones de espectadores que tuvo La Última Tentación de Cristo. Hombre, uno de los grandes momentos, sin lugar a dudas también, de Fernando Sánchez Dragó en la televisión fue aquel milenarismo de Fernando Arrabal. El milenarismo va a llegar. Siempre va a llegar. ¡Déjame hablar! ¡Ya deja hablar a la minoría silenciosa! Ya te he dejado hablar, ahora le toca a Isidro. Bueno, pero Fernando, deja hablar a la... Si es que no terminas nunca, Fernando. Pero realmente, ese momento se lo tenemos que atribuir a Fernando Arrabal con esa enorme cogorza que llevaba en aquel programa y ese momento sublime para la historia de la televisión de todos los tiempos. Dejemos eso a Fernando Arrabal y dejemos aquellas sabias palabras de Sánchez Dragó dedicadas a la película de Scorsese. 2,6 millones la vieron, los otros prefirieron a la Carrà. Ellos se lo perdieron. No se perdieron a Dragó, que también, sino se perdieron a una película de Scorsese rabiosamente interesante, aunque a veces sea plumbea.